Les doy la bienvenida a este seminario número 13, el último seminario programado para este semestre. Lo que vamos a hacer es comentar la situación del día 12 de enero. Después de eso, les voy a presentar una encuesta en Peerdeck para así tener más detalles sobre lo que ocurrió durante la 2. Después de eso, les voy a preguntar verbalmente la opinión para que la puedan compartir con los demás. Y después de eso vamos a resolver la prueba, ¿ya? Entonces, lo primero es informarles que, como ustedes ya saben, durante el desarrollo de la prueba 2 del 12 de enero, a algunas personas no se les cargaron las imágenes, así que tuvimos que colocar un link externo para que lo pudieran ver. Cómo es solucionar ese problema. Obviamente, desde que se detecta el problema hasta que se soluciona, no es algo instantáneo, nos demoramos cerca de 5 a 10 minutos en solucionarlo, así que les otorgamos tiempo extra, lo programamos en Canvas. Sin embargo, algunas personas informaron que ese tiempo extra no les corrió, ¿ya? Así que toda esa información que nos iba llegando en tiempo real, ya sea por Zoom, ¿ya? Por email y también por el foro, tuvimos que decidir anular esta prueba y hacer otra de reemplazo para el día 21. ¿Ya? Para eso tienen que inscribirse por medio del formulario que está en Google Drive. Y si no encuentran su nombre, simplemente envíenme un email, ¿ya? Indicando que quieren reemplazar la nota de la prueba del 12 por lo que obtengan el día 21. ¿Ya? Obviamente algunas personas no van a querer esto porque en novedades coloqué que la nota de exhibición es un 4 y el examen se pondera 40%, ¿ya? Así que ahí tienen que ver cuál es su mejor estrategia para aprobar el ramo, ¿ya? Tal vez no les convenga dar la 2, sí les conviene dar las recuperativas y o el examen, ¿ya? Ahí cada persona tiene que hacer el cálculo. Luciano tiene una duda. Sí, buenas tardes, profe. Tenía una duda porque en mi portal de curso, en la parte de notas no aparece mi nota. Ya, Dice A2 sin nota. ya. ¿A qué sección perteneces? Soy sección 2. Ya, René, es de tu sección. ¿Ya? ¿Ya? Luciano Vladín. Vladimir Aranguis. Ya. ¿Y tenía otra duda, Luciano? No, esa era mi Sí, única duda. ya. Gracias. Ya, lo veo. ¿Hay más personas sin nota que lo hagan saber ahora? Sí, profe, yo también. ¿De qué sección? Sección 2 también. Ya. De tu sección, René. Diego Navarro. La mía tampoco aparece, profe. ¿Ya? ¿Qué Y también sección? soy de la sección 2 también. Ya. Josefa Rojas. Gracias. ¿Alguien más? A mí tampoco me aparece, profe, también soy de la sección 2. Ya. Viviana Cancino. Hola, a mí tampoco me aparece, igual soy de la sección 2. Eric Torres. Hola, profe, a mí tampoco me parece y también soy de la sección 2. Nicolás Martínez. ¿Alguien más? ¿Alguien más está sin nota? Yo tampoco tengo nota. Yo tampoco tengo nota, profesor. Ashley Ledesma. Sí. ¿Qué sección? 2. Ya. Profesor, yo tampoco tengo nota.
Rocío Jara de la sección. 2. Ya. Rocío Jara, sección 2. Yo tampoco, profe. Elisa Gutiérrez, sección. 2 también. Ya. ¿Alguien más? Johan Levy, sección 2. Ya. Ok. Bueno, entonces, como les iba diciendo, tienen que ver si les conviene o no inscribirse para dar la prueba de repetición el día 21 a las 9 de la mañana, que va a borrar la nota que obtuvieron el día 12. ¿Ya? En caso de que no quieran eso, se mantiene la nota del día 12. Lo que vamos a hacer ahora es ver una presentación de Peer Deck para así poder recopilar sus impresiones de lo que ocurrió. ¿Ya? Así que les voy a colocar el link en el chat. ¿Ya? Ahí tienen el link. Tienen que conectarse, dar clic en el link. Hay 11 conectados, es muy poco, son 24. Les mando el link de nuevo. Ya, les voy a compartir pantalla. Primera pregunta sobre las imágenes de la prueba A2. Conseguí cargarlas, no conseguí cargarlas, pero las pude ver gracias al link colocado en el foro, o nunca las pude ver. ¿Ya? Ya. Entonces la mayoría las vio gracias al link, prácticamente todos. Siguiente pregunta sobre el tiempo extra, 20 minutos. ¿Canvas me otorgó el tiempo extra o Canvas no me otorgó el tiempo extra? Ya. Prácticamente a todos no les otorgó el tiempo extra. Sobre el desarrollo de la prueba durante el horario establecido, indique su grado de aceptación de la siguiente frase. Experimenté problemas relacionados con Internet, conexión, navegador, etcétera, que afectaron negativamente y de un modo apreciable a mi desempeño.
1 totalmente en desacuerdo o 5 si está totalmente de acuerdo con la frase. ¿Ya? Ya, siguiente pregunta. Sobre el nivel de ansiedad, indique su grado de aceptación de la siguiente frase. Mi ansiedad se disparó al no poder cargar las imágenes, razón por la cual mi desempeño fue afectado negativamente y de un modo apreciable. 1 si está totalmente en desacuerdo o 5 si está totalmente de acuerdo. La mayoría está de acuerdo. Sobre la responsabilidad personal, indique su grado de aceptación de la siguiente frase. Yo mismo o yo misma soy totalmente responsable de mi calificación. 1 totalmente en desacuerdo o 5 si está totalmente de acuerdo. ¿Ya? Aquí sería más o menos. Sobre las preguntas de la A2, indique su grado de aceptación de la siguiente frase. Los contenidos vistos durante las clases, Zoom, videos, guías, etc., me permitieron resolver la evaluación. 1 si está totalmente en desacuerdo o 5 si está totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta. En el caso de que esta evaluación no haya sido satisfactoria para sus intereses y esfuerzos personales, ¿cuál es el factor más relevante que impactó de manera negativa en su desempeño? Escoja el factor más relevante. El diseño de la prueba, el formato de las clases, el apoyo docente, mi falta de estudio, mi contexto para estudiar dificultoso, los problemas de la plataforma de Canvas o el tiempo otorgado. ¿Cuál es el factor más relevante? Entonces la mayoría en el factor 1. Se apagó Pirdec. A ver. A ver si se carga. Esperemos un poquito. Ya. Y la última pregunta. En el caso de que esta evaluación sí haya sido satisfactoria para sus intereses y esfuerzos personales, ¿cuál es el factor más relevante que impactó de manera positiva en su desempeño? El diseño de la prueba, formato de las clases, el apoyo docente, mis técnicas de estudio, mi contexto para estudiar, la plataforma Canvas o el tiempo otorgado. Factor más relevante en términos positivos. ¿Ya? No voy a poder ver el resultado porque está mi conexión medio extraña.
todo caso, René, ¿algún comentario sobre la encuesta? A ver, comentarios. Observando la respuesta y teniendo en conocimiento los resultados de la prueba, me parece un poco extraño que, habiendo aducido que los problemas más significativos que tuvieron fue que el Canva no mostró la imagen, no pudieron subir, etcétera, 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 motivos por el cual se decidió repetir la prueba, y aún más repetirlo incluso para los que no vinieron, no concuerda con la respuesta que fue el diseño de la prueba. Me parece extraño. Yeah. Otorgo la palabra a algún estudiante. Luciano. Luciano. Hola, respecto a eso, siento que la prueba igual se asemejaba a la prueba formativa que ustedes habían enviado, la que ¿Sí? habían subido por Canvas. Siento que la estructura estaba parecida. Sin embargo, siento que pasó lo mismo que en la 1. Las preguntas y los contenidos, bueno, los contenidos eran los mismos, pero las preguntas eran bastante como pillas, como muy, muy redundantes a veces. Y era como que costaba mucho saber y diferenciar cuál era la correcta porque las preguntas eran bastante complejas. Yeah. Siento que como que, por ejemplo, en la 1 nos pasó que muchos decían que las preguntas de verdad estaban muy difíciles porque nos habían pasado ciertas cosas en los seminarios y en las tutorías y nos preguntaban cosas completamente distintas en las pruebas. Eso. ¿Y por qué sería que preguntamos cosas distintas en la prueba? Porque nos ajustamos nosotros al temario. Sí, es que eso es lo que nos hacía ruido a muchos de nosotros. ¿Ya? Cuando ustedes colocaban preguntas de ese estilo en las pruebas, nosotros como que pensábamos y era como en los seminarios no, no vimos esta clase de preguntas. Y era como bastante como desalentador porque uno estaba preparado para cierto tipo de preguntas. Exacto, el enfoque de las preguntas. Uno estaba preparado para cierto tipo de interrogantes que nos ponían en los seminarios, en las tutorías, y luego en las pruebas nos ponían distintos. Ya. Y eran mucho más complejas. Mucho más Ya. complejas. Igual a mí trato de entenderlo, pero ponte tú, siempre nos ajustamos a habilidades de nivel 1, 2 y 3. Entonces, tanto en los seminarios como en las pruebas formativas, intentamos hacerlo así. ¿Ya? A ver, en los seminarios están todos los problemas de la prueba resueltos, con otros números, con otra redacción, pero están todos resueltos. Cuando veamos el desarrollo de la prueba, ahí nos vamos a referir cuándo y cómo se ejecutaron. Lo que sí no está es que están manejando 3 conceptos distintos a la vez. Eso a lo mejor los confundió un poco, pero se pregunta de un ejemplo 1, se pregunta de un ejemplo 2, se pregunta de un ejemplo 3. Ambos o los 3 están resueltos. Pero la pregunta alternativa preguntaba si los 3 eran correctos. Entonces ahí tenían una matriz de 3×3. Eso encuentro que puede haberle dificultado, pero no que los contenidos vistos ya sea en cátedra o en los seminarios no se haya visto. Porque son tan poquitas ecuaciones que difícilmente no se puede ver. No, sí, los contenidos también. Es solamente que el modo de planteamiento de las preguntas y, claro, el contexto, la contextualización de las preguntas hace que sea Claro, el mucho más contexto estoy de compleja. acuerdo contigo. Johan Levy levantó la mano. ¿Se escucha? Sí. A ver, el problema que tuve yo fue con Canvas, pero es posible que con el formato de la prueba alguien haya respondido por el tema de cómo estaba estructurada la forma de ir viendo las preguntas. Porque por lo menos en mi caso iba cargando y tardaba un minuto más o menos en cargar cada vez que pasaba de una página a la otra. Yeah.
Entonces, eso, agredirle hecho la culpa a Canvas, pero probablemente con una construcción que se viera todas de una, no estaría ese problema para los que tengan problemas para cargarla en el momento. Ya. Pero en sí con el tema de las preguntas, por lo menos las de desarrollo encontré que estaban bastante parecidas a las que vimos en clase, a las que vimos en seminario. Y las de alternativa, lo mejor, según yo, era ir haciendo una listita y viéndolas Eso, para abajo. así hay que hacerlo, O correcto. sea, Sí. esta está bien, esta está mal, y después ver cuál Es uno lo que considera que está decía bien. René, una matriz de 3×3. Exacto, Sí. Así se resuelve, pero correcto. eso sería. Sí. Ya, ¿alguien más quiere opinar? ¿No hay más opiniones? Aprovechen, aprovechen. Sí, aprovechen. Yo tengo una consulta que hacer de tipo administrativo. Yo copié de la prueba la asistencia y subí las notas de todos los que asistieron a la prueba. Y ahora me aparece, ahora de la conversación que tuvimos, bastantes personas más que no me figuran en la asistencia. Me figura a mí Amparo Saavedra, Constanza González, Cristóbal Ignacio Sangüesa, Diego Mánquez, Guillermo Alfaro, Juan Ibarra Landaida, Lucas Bastía, Martín Williams Bigwater, Patricio Sepúlveda, Reinero Díaz y Anaís Muñoz. ¿Ya? Y la lista que acabo de copiar, Eric, Viviana, Luciano, Diego, Josefa, Nicolás, Rocío, Achilei, Elisa y Johan, no me aparecen como asistente a la prueba, y la prueba es de tipo que deberían existir. Claro. Y no me figuran las asistencias. Si tú me compartes la pantalla, yo tengo allí la asistencia grabada. Vaya, vamos a compartirla. Sí. Igual, de todas maneras, yo tengo el puntaje que saqué en la prueba. Sí, yo por lo menos ya asistí. Sí, es una evaluación después de todo. No podía, no podía no faltar. Sí, yo igual. Ya. Pero a lo Tengo- mejor igual también puede haber sido un error de Canvas que no apareciera la asistencia. Es También, que No, no si lo sabemos ahí. piensan bien, es posible que no nos haya considerado como asistente, aunque no haya arrojado puntaje, y que por eso no nos haya cargado los minutos extra. ¿Y eso ya le había pasado antes? No sé, Que es que solo igual había... han habido varios problemas en otros cursos de Canvas, Sí, pero son... con Porque Canvas hay hartos según problemas. ustedes los evaluó y según René no están presentes. René, ya te compartí pantalla. En los de asistencia, la verdad es que nunca no habían dicho si es que a mí me parecía asistente o no. Ya. Ahí vamos a esperar a René. Ahí compartir asistencia. Esos son los alumnos que asistieron. Incluso en la Pero esa reunión nuestra asistencia de coordinación dije que habían asistido 12 alumnos. René, pero eso es asistencia por Zoom. Tienes que ver la asistencia de Canvas. Ah, ya. Error mío entonces. Sí. Porque no era obligatorio conectarse a Zoom. No se Ah, eso no preocupe, lo profe. sabía. Ya. Ya, entonces corrijo lo que me falta y se lo subo, muchachos, muchachas. ¿Ya? No hay problema. Gracias, profe. No se le olvide De mi nada, correo, señores. profe. Es nuestro deber. Ya. ¿Hay más comentarios? Nicolás Martínez. Sí, nada más quería como complementar la opinión del primer compañero que habló, que si bien yo encontré que igual las preguntas estaban bastante acotadas a los contenidos que aparecían en el temario,
y la de desarrollo nada que decir. Pero sin embargo, las de alternativa me pasó lo mismo que en la A1, que era más como que en seminarios veíamos más cálculos que interpretación de la materia. Entonces, eso no, que si en seminario hubiéramos visto a lo mejor como ese enfoque de las preguntas hacia la interpretación, a lo mejor no hubiera habido tanta complicación. No, o sea, es desde mi punto de vista igual. Hago notar que en los últimos 5 seminarios indicamos esta pregunta es por habilidad 1, esta es por habilidad 2, esta por habilidad 3. Y todas esas habilidades fueron practicadas en forma equitativa. ¿Ya? Ok. Sí, no, o sea, era desde mi punto de vista, o sea, no sé si los demás pensarán lo mismo, así que eso No, no pero más. igual es valioso que opines. ¿Ya? Gracias. Gracias. Opinen nomás, muchachos, opinen. La idea es, con todas las opiniones, uno tiene una visión, ¿verdad? Para poder en pruebas futuras rehacer o cambiar o modificar o insistir en el mismo sistema. ¿Sí? Entonces es valioso que ustedes opinen. Sí. Benjamín Roa. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Sí, se escuchó. Bueno, a modo de opinión personal, bueno, esto claramente es mi opinión, pero en lo personal siento que me ha costado mucho, tanto en la 1 como en la 2 el tema de las preguntas con 1, 2 y 3, ya que generalmente, o sea, si bien entre comillas, es pega del alumnado entender bien todos los contenidos y que uno no se pierda en cuanto a eso. Eh, Muchas veces en instancias de evaluaciones, por lo menos a mí me ha pasado, me he tendido a confundir, por ejemplo, en un concepto o un error en un cálculo, etcétera, etcétera, una mala interpretación. Y yo, por ejemplo, puedo saberme de las 4 opciones que hay, las 3, pero si hay una que dudo, esa solamente por dudar en una me puedo equivocar y fácilmente, por ejemplo, perder 10 puntos de una pregunta que en su mayoría yo la sabía. Como digo, es parte de uno también saberse todo el contenido, pero muchas veces también en instancias evaluativas, tanto los nervios pueden jugar en contra, entonces, no sé, yo digo que de repente tenerlo más en consideración eso, pero no sé si también le pasa a alguien más, pero por lo menos a mí me ha jugado harto en contra de eso, tanto en la uno como en la 2, pero eso. Yeah. Okay. Bueno, René había mencionado una técnica para solucionar esto, que era una especie de matriz. Ahí lo podría reiterar, René. Hay hablado de una matriz con la alternativa, verdadero o falso, y después ver las combinaciones. Claro, generalmente uno cuando hay 3 alternativas ya tiene 3 filas. Claro. Y después tiene las respuestas posibles. Ahí son las columnas. Sí. Entonces uno dice pregunta 1, alternativa esta, pregunta 2, alternativa, y después viene de las preguntas que me hicieron, ¿están? Eso. Ninguna, entonces ninguna de las anteriores. Cada celdita de esa matriz se rellena con verdadero y falso y ahí se ven las combinaciones. ¿Ya? Ah, perfecto. Muchas gracias. Ya. ¿Más opiniones? Ya parece que no hay más opiniones. Entonces, René, pasamos a solucionar la prueba. ¿Ya? Perfecto. Entonces tú partes con habilidades 1 y 2. Voy a compartir pantalla. Aquí está la primera pregunta. En el circuito de la siguiente figura, la FEN de la fuente de 10 voltios
Hay un amperímetro en serie, un voltímetro en paralelo y dos resistencias, una al lado de la otra, ¿ya? De 3000 y 6000 ohm. Considerando que el voltímetro y el amperímetro son ideales, o sea, no afectan al circuito, son sensores ideales, podemos afirmar que, ¿ya? Y aquí La René corriente circulante por el circuito es constante, dado que las resistencias están conectadas en serie. Tenemos ahí una respuesta que tiene que ver con resistencia en serie. Espérate, sube por favor, porque voy a leer las alternativas. Primero. ¿Esa? No, es así, no hay combinación. Más abajo, por favor. Ahí. No, es que aquí no hay combinaciones. Ahí. Las resistencias están conectadas en paralelo, de modo que la resistencia equivalente es mayor que la resistencia en serie. Entonces ahí están suponiendo que están conectadas en paralelo. Entonces tenemos la alternativa A, que están conectadas en serie, la alternativa B, que están en paralelo. Entonces tenemos que discernir entre dos cosas. C. La corriente total en el circuito es constante, dado que las resistencias están conectadas en paralelo. ¿Ya? Tenemos dos alternativas en paralelo. D. La diferencia de potencial en la resistencia de 3000 ohm es igual a la diferencia de potencial en la resistencia de 6000 ohm, que es igual al valor de la batería o de la fuente, 10 voltios. Ninguna de las otras cuatro alternativas es verdadera. Veamos. Miremos el monitor, un poquito más que se vea el monitor. Si ustedes ven el circuito, tenemos el símbolo de batería arriba y A es un amperímetro. El amperímetro lee intensidad de corriente, es decir, cuántos electrones están circulando por el circuito. ¿Está bien? Entonces tenemos en el amperímetro una entrada y una salida. Por lo tanto, está leyendo todos los electrones que salen de la batería. Veamos ahora la resistencia. Olvidémonos del voltímetro. Hagan abstracción, bórrenlo de la mente. Colóquenle la mano ahí y elimínenlo. ¿Verdad? Van a encontrarse que la resistencia de 6000 ohm está en serie con la de 3000 ohm. Por lo tanto, todas las respuestas que hay resistencia en paralelo son falsas. ¿Está bien? Ahora, las resistencias son distintas y el potencial que entra en la de 3000 y que sale por la de 6000 son 10 voltios. Si ambas resistencias fueran iguales, los voltajes serían iguales. Como las resistencias son distintas, los voltajes en cada una de ellas es distinto. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Ya. Pasamos a la siguiente. Una partícula cargada negativa. Ojo con la partícula cargada negativa, porque ahí al Q hay que colocarle un signo negativo. ¿Ya? Y masa despreciable. Se desplaza horizontalmente hacia la derecha. Por lo tanto, allí está marcado el vector velocidad hacia el lado derecho de la pantalla. De pronto comienza a describir una trayectoria circunferencial en sentido horario, que es la línea de puntos, ¿verdad? Que está girando en el sentido bajando, ¿verdad?, de la I para pasar a la menos I. Tal como indica la figura. Entonces, respecto a este comportamiento de la carga, se afirma que se debe a la acción de ¿qué cosa? 1. Un campo magnético apunta en el sentido 0, 0, 1. Es decir, apunta el campo magnético en el sentido del eje Z. Por lo tanto, si tengo la velocidad en la dirección de X, el otro fenómeno en la dirección de Y,
y el campo apunta en el sentido de la Z de la palma de la mano, es saliendo de la pantalla. Pero como la carga es negativa, ¿verdad? El campo apuntará en el sentido negativo de la Z. Por lo tanto, la respuesta verdadera y única es la 2. ¿Está bien? Aplicamos solo producto cruz. Sí. A ver, Luciano Vladimir tiene una duda. Sí, es que resulta que en la pregunta 1 yo no tenía esa alternativa correcta. Eso es por las Depende de formas la distintas, forma. ¿cierto? Ah, ¿Cómo? vale. Sí, Sí. no, que están, Está mezclada. Sí. claro, Ah, están vale, vale. mezcladas. No No es podemos que revisar sea las la A. En cada prueba puede tener distintas letras. ¿Ya? Ok, sí, porque yo me acuerdo que en esa no marqué porque no me aparecía esa. Entonces marqué ninguna de las anteriores. Y como vi que esa no era la correcta, quizás pensé que o era la otra forma o En algo alguna así. forma puede ser ninguna de las anteriores, en otra puede ser otra. Ah, vale, vale. Gracias. Ya, Es aleatorio. ya, continuamos. Ya. Pregunta Aquí 3. es donde estamos pensando en 3 problemas a la vez. Ojo, tenemos caso 1. Entonces aquí es donde ya hay que usar una matriz y colocar acá al ladito de la pantalla, en la sección 1, si es verdadero o falso, en la 2, si es verdadero o falso, y después ver la respuesta que piden. Entonces veamos la situación 1. Los electrocitos de una anguila eléctrica se comportan como un condensador. No se olviden que el condensador son 2 placas paralelas, ¿ah?, que acumulan carga. ¿Está bien? Y las placas pueden estar a distintas distancias una de la otra. Entonces aquí tenemos que acordarnos de una definición, ¿verdad? Que la capacidad de un condensador, ¿verdad?, es proporcional a la densidad de carga en el área de la placa, la cantidad de carga que hay por unidad de área, dividido por la distancia. Ojo, dividido por la distancia. Entonces nos hacen la siguiente pregunta. La separación entre un par, ¿verdad?, positivo o negativo, porque cada placa tiene un sentido positivo o negativo, pasa del valor D al valor 2D, manteniendo el mismo potencial. La respuesta está clara. Como está dividido por D, ustedes verán qué es falso y qué es negativo cuando hagan la pregunta abajo. Situación 2. Un científico tiene un imán en su mano. Un imán, incluso yo se lo hice con una señalética en la clase. De modo que lo acerca o lo aleja de una espira. Acerca el imán, lo aleja el imán, ¿verdad? Ahí se mueve el amperímetro, ¿verdad? Porque se genera una FEM. Si está quieto, no se mueve. Si se mueve el imán, se genera algo, ¿verdad? La pregunta es, de modo que lo acerca y lo aleja a una espira circular conectada a una ampolleta. Más adelante van a preguntar qué pasa con la ampolleta, ¿verdad? Pero se está moviendo el imán. Situación 3. Una fibra muscular, brazo, vamos a suponer que es un solo músculo, que tiene una longitud igual a 2L, de modo 2L se divide en 3 fibras. 3. Ahí está, 3 fibras. Todo el brazo lo dividimos en 3. Lo que pasa por el brazo se va a dividir en 3. Si las áreas de cada una de estas fibras es la misma, ¿verdad?, y como es el mismo tejido, lo que pasa por este brazo va a pasar 1/3 por cada uno. Y las fibras musculares son iguales a BC. Después se vuelven a juntar, ¿ya? Y nuevamente la longitud de 2L. Se vuelven a juntar las 3
y continúan por el músculo. Eso es. Vienen por un músculo, se dividen en 3 y continúan. Observemos que están en paralelo. Indudable, están en paralelo. Esto está en paralelo, no está en serio un dedo detrás del otro. ¿Ya? Las características de la fibra A son longitud L, sección transversal S, resistividad ρ. Van a hacernos algunas preguntas respecto de ello. Ahí está la pregunta. En la situación 1, la capacidad se duplica. No se olviden que la D está en el denominador. La situación 2, la ampolleta. El estado de la ampolleta permite demostrar la ley de Ampère-Maxwell. Eso lo tienen escrito en los apuntes. En la situación 3, se cumple que la corriente iónica en A es el triple de la corriente en I. No sé de dónde va a sacar más energía. Cuarto, la situación 1, nos devolvemos al condensador. El campo eléctrico se duplica. ¿Ya? No sé cómo. En la situación 3, se cumple que la resistencia equivalente del sistema A, B y C es igual, ¿verdad?, a ρ L dividido por 3S. Entonces, si se dan cuenta, algunas son falsas, otras van siendo verdaderas. En la situación 2, se cumple que mientras más rápido se mueva el imán, menor es la luminosidad. Difícil, si se mueve más, es un generador eléctrico donde están dando vueltas los imanes rapidito y se prende la ampolleta. ¿Ah? Antienergía. Más energía, ¿verdad? Por eso están los rotores eólicos y los electroimanes, etc. Y ahí preguntan, 1, 4 y 5 son verdaderas. Y ahí es donde hay que tener la respuesta a cada una de ellas y mirar, ¿verdad? Y sucede que ninguna de las respuestas A, B y C, aunque tengan internamente verdadero o falso, no todas son verdaderas. Por lo tanto, ninguna de las 4 alternativas es correcta. Y eso lo vimos, la espira lo vimos, la del condensador que se aleja a la distancia, que se acerca a la distancia, lo vimos, ¿verdad? El que la espira se mueve, genera FEM solamente cuando se mueve el imán, ¿verdad?, etcétera. Lo vimos. Pero lo único que acá está preguntado en forma simultánea. Ese es el grado de complejidad. Johan Levy tiene ¿Hacemos la otra, Jorge? Johan Levy primero. En esa misma pregunta, dentro de mi alternativa, recuerdo que aparecía sobre la situación del imán que se comprueba la ley de Faraday-Lenz. Y sin más que eso, entonces, ahí creo que terminé poniendo ninguna, si no me equivoco, pero en esa me surgió la duda, porque en teoría yo me puse a pensar, ley de Faraday-Lenz, campo magnético variable, que genera un campo eléctrico variable, eso debería generar una diferencia potencial, pero no especificaba qué pasaba con la ampolleta, entonces ahí la alternativa no lo especificaba. Era verdadera. Fíjate, mueves el imán, campo magnético variable, genera un campo eléctrico variable y es una FEM. ¿Por qué se prende la ampolleta? Porque hay una FEM. Es que ahí estaba la cosa, no especificaba qué pasaba con la ampolleta, entonces fue como, claro, pero si es que no pasa nada, o el tema que acercar y alejar el imán, por lo menos es lo que yo pensé, acercar y alejar el imán no probaba la ley de Faraday-Lenz, lo que lo probaba era que la ampolleta se encendía. Y eso no se especifica. Pero es un experimento diseñado para probar la ley de Faraday-Lenz. Ah, ya. Ya. Eso. Continuamos. Ya, esta es la siguiente pregunta. Nuevamente tenemos 3 situaciones, ¿verdad? La primera, se prende una linterna bajo el agua, de modo que el rayo de luz viaja en paralelo a 1, 1,
1. Es decir, tiene versor X, versor Y, versor Z. Por lo tanto, el vector que sale del ángulo triedro, ¿verdad?, del rincón de la pieza o del rincón del techo, está saliendo con un ángulo, ¿verdad?, relativo a cada plano de 45 grados. Situación 2, otro problema. En los exámenes de diagnóstico médico se usan, ustedes lo saben desde que nacieron, radiografía y resonancia magnética para así obtener imágenes digitales. Se sabe que para analizar el estómago, tejidos blandos, se utilizan ondas electromagnéticas de frecuencia del orden de los 5 MHz. ¿Ya? 5 millones de oscilaciones, ¿verdad?, por segundo. Para analizar músculos, que son más densos, cuesta más atravesarlos, se utilizan frecuencias del orden de los 200 MHz, bastante más grandes que para atravesar tejidos blandos. Mientras que para analizar huesos, aquí hay que colocarle power, ¿verdad?, 1 trillón de megahertz, porque hay que atravesar, ¿verdad?, los huesos. Otra situación, problema número 3. Tenemos pues, el problema, ¿verdad?, de la luz bajo el agua que sale del ángulo triedro con dirección 1, 1, 1. ¿verdad? El problema 2, que es atravesar tejido blando, tejido poco más duro los músculos y hueso muy duro. ¿verdad? Y situación 3, 2 partículas cargadas A y B describen trayectorias circunferenciales en el plano XY, es decir, en la muralla, trayectorias circulares, donde el campo magnético apunta en el sentido de menos Z. ¿Verdad? Ahí dice menos Z, 0, 0, menos 1. Entonces está entrando hacia la pantalla. Ambas partículas tienen la misma energía cinética y la trayectoria circunferencial es tal que el radio A es el doble del radio B. Además, se sabe que la partícula A gira en el sentido antihorario, es decir, una va para allá y la otra viene hacia acá. Ahí están los 3 problemas. Y ahí tenemos que acordarnos del producto cruz, ¿verdad? Preguntas que nos hacen con las afirmaciones. En la situación 1, el campo eléctrico puede oscilar paralelamente a menos 1 en X, menos 1 en Y y menos 1 en Z. ¿Está bien? Y no nos olvidemos que el campo eléctrico tiene que ser perpendicular a la dirección de propagación y a la dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, no podría tener componentes Z. En la situación 2, se afirma que es adecuado estudiar los músculos por medio de rayos X. Rayos X e infrarrojo. Eso parece correcto. Y la situación 3, ¿verdad? La carga A es negativa, mientras que la carga B es positiva. Seguimos. Una es antihorario y la otra es horario. Eso significa que el vector cambia de más a menos. En la situación 1, el campo magnético puede oscilar paralelamente a 0,7 en X, 0 en Y y 0,7 en Z.
Allí tienes que aplicar la regla de la mano derecha, ¿verdad? Para allá va B, para arriba va, y ahí tienen que escribir el campo. En la situación 2 se afirma que es adecuado estudiar los huesos, muy duros, poco transparentes, por medio de ondas de radio. Allí podríamos hacer un ejemplo, hacer una caja de huesos y meter una radio adentro, y vean si la escuchan afuera. Me parece que no. 6. En la situación 3, la magnitud de la carga A es igual al doble de la magnitud de la carga B. De la siguiente alternativa seleccione la correcta. La 1, la 4, la 6 son verdaderas. No, no todas. La 2, la 3 y la 4, no todas. ¿Verdad? La 4 y la 5, no todas son verdaderas. Por lo tanto, ninguna de las 3 alternativas anteriores es correcta. Preguntas. Parte de ese problema después se refuerza con la pregunta 5. Ahí había que calcular la separación del punto de llegada de los átomos de hidrógeno y deuterio. Claro. Ya, Jorge. Ya, pasamos a la habilidad 3. ¿Ya? Dice: 2 átomos ionizados, hidrógeno más 1, carga igual a más E, y deuterio más 1, carga igual a más E, se desplazan con la misma rapidez, igual a 10 elevado a 8 metros por segundo, de modo que al salir por la rendija S, alcanzan a describir una semicircunferencia en sentido antihorario hasta que impactan en la placa fotográfica P, estando finalmente ambos separados por una distancia D. Calcule el valor de D, sabiendo que la magnitud del campo magnético es igual a 50 Tesla. Datos de las masas: para el hidrógeno ionizado, 1.4 por 10 a la menos 26 kilogramos, y para el deuterio ionizado, 3.9 por 10 a la menos 26 kilogramos. Ya, este es el esquema. Los iones parten en el extremo inferior derecho, en rojo. Cuando salen por la rendija sienten el campo magnético, que genera una fuerza magnética, que es la fuerza centrípeta, y quedan separados una distancia D, que es igual a 2R2 menos 2R1. ¿Ya? La magnitud de la fuerza centrípeta es igual a masa por rapidez cuadrada partido por radio. Ya, entonces, para resolverlo, se parte recordando que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza magnética, lo que implica que masa por rapidez cuadrada partido por radio es igual a carga por rapidez por campo magnético. Entonces, el radio vale masa por rapidez partido por carga por campo magnético. Por otro lado, la distancia D vale 2R2 menos 2R1, o sea, sabiendo que R es esto, ¿ya? Tenemos que 2R2 va a ser 2 por M2 por B, partido por Q por B, menos 2R1, 2 por M1 por B, partido por Q por B. Sabemos que este número es E, esto es E, esto es dato, vale 50 Tesla, esto es dato, vale 10 a la 8 metros por segundo, ¿ya? La masa 2 y la masa 1 son datos. La masa 1 vale 1.4 por 10 a la menos 26 kilogramos. La masa 2 vale 3.9 por 10 a la menos 26 kilogramos. Así que, reemplazando,
se obtiene 0.626 metros. ¿Ya? Así se soluciona este ejercicio. Pasamos al siguiente. La línea espectral de cierto elemento químico sumergido en un fluido de baja viscosidad corresponde a un rayo de luz con una velocidad igual a 10 elevado a 6, 10 elevado a 6, 10 elevado a 6 metros por segundo. Por otro lado, se sabe que el versor del campo eléctrico es igual a menos 0.707 en X, 0 en Y y 0.707 en Z. Encuentre la componente Y del campo magnético sinusoidal en X igual a 10 a la menos 15 metros, T igual 10 a la menos 20 segundos, sabiendo que la fase phi es igual a 5.77 por 10 a la 7X, más 10 a la 14T, más 5, obviamente en radianes, y que la amplitud o valor máximo del campo magnético es igual a 250 Tesla. Anaís pregunta si tengo la otra fórmula de la prueba. No tengo las 300 fórmulas. Lo que tienes que hacer, Anaís, es después, cuando suba este video, ver el procedimiento y en el último paso colocar los datos de tu forma. Ya llega a tener la respuesta. ¿Ya? Ya. Continuamos con la solución. Entonces, el ejercicio dice que la velocidad es paralela a 10 a la 6, 10 a la 6, 10 a la 6, lo que implica que el versor va a ser igual al vector partido por su tamaño. ¿Ya? Raíz cuadrada de 10 a la 6 al cuadrado, más 10 a la 6 al cuadrado, más 10 a la 6 al cuadrado. ¿Ya? El número de abajo, la raíz cuadrada da 1.73 por 10 elevado a 6. Así que hay que dividir 10 elevado a 6 por ese número y se obtiene el versor. ¿Ya? Se obtiene 0.58 en Y, en X, 0.58 en Y 0.58 en Z. ¿Ya? Parece que hay una consulta, vamos a revisar. Ya, Anaís, tal vez cometiste el error que cometieron muchas personas, que fue restar R2 menos R1. Y lo que había que restar era 2R2 menos 2R1. ¿Ya? Tal vez ese fue tu error. ¿Ya? En todo caso, se pone puntaje por procedimiento. ¿Ya? Entonces, la única forma de tener 0 puntos es estaba todo malo. ¿Ya? Algunas personas tuvieron 5 puntos, otros 15, otros 10, así. ¿Ya? Ya. Continuamos entonces. Recordando que el campo eléctrico, el campo magnético y el vector velocidad cumplen con la regla de la mano derecha. Según el esquema que dibujé, se cumple que B es igual a C cruz E. ¿Ya? B es C cruz E. El versor C es 0,58, 0,58, 0,58. El versor del campo eléctrico es dato, menos 0,707, 0 y 0,707. Hay que resolver el producto cruz.
Y después en Z, recordemos que se multiplica cruzado y se resta, ¿ya? Ojo con ese signo. Entonces, al resolver las multiplicaciones y las restas, se obtiene que el versor del campo magnético vale 0,41 en X, menos 0,82 en Y y 0,41. 0,41. ¿Ya? Luego, la fase, cuya expresión es dato, 5.77 por 10⁻⁷, por el valor de X indicado que era 10⁻15, ¿ya? Más 10⁻14 por el valor indicado del tiempo, que era 10⁻20, más 5. Esto da aproximadamente 5 radianes. El campo magnético es un campo oscilante y viajero, o sea, vale B sub 0, seno de la fase por el versor, ¿ya? B sub 0 es dato, vale 250, seno de la fase, que dio 5, por el versor, que dio 0,41, menos 0,82, 0,41, y nos están preguntando por el valor en Y, que va a ser 250, seno de 5, por ese número, ¿ya? B en Y va a ser 250, seno de 5 radianes, por menos 0,82, ¿ya? Y en este caso se obtiene 196 Tesla. ¿Ya? Así se resolvió este ejercicio. Ya. Entonces, con eso finalizamos la revisión. ¿Les queda alguna consulta que hacer? Viviana Gancino tiene una consulta. Sí, profe, es que tenía una duda porque al menos yo mandé mi desarrollo por el correo, porque como se me cerró la prueba 20 minutos antes, no alcancé a subir mi respuesta, entonces se la mandé al correo a usted y al profe René. ¿Y de qué sección es? De la 2. René, ¿Cómo? René tiene que preocuparse de eso, Viviana Gancino. Ya, es que era eso para que no sabía si iban a revisar las que estaban en el correo. ¿A qué hora lo Yo mandaste? tengo que revisarlas todas porque yo no vi las pruebas de los que no me asistieron. Fue error mío, ¿ya? Entonces tengo que ver la del Eric, Viviana, la tuya, la de Luciano, la de Diego, la de Josefa, la de Nicolás, Rocío, Ashley, Elisa y Johan Levi. Ya. Esta tengo que corregirla y subirla, ¿ya? Así que voy a tener La mandé presente como que a no... las 5:15. Ya. Profe, yo, Diego, también le mandé una de desarrollo por correo y ahí le expliqué mi problema, Sí, por yo si lo me voy a puede anotar mirar, también. porque los tengo grabados acá. Ya. ¿Ya? Gracias. Ya. Los tengo guardaditos, porque no sabía si había que asistir a clases primero y después hacer la prueba, pero me acaban de confirmar que no era necesario estar presente en clase. En Y Zoom. ese fue mi error. ¿Ya? Ya. Así que lo corrijo y se lo subo en el transcurso de mañana en la mañana. Pero hoy tengo otra duda. En la segunda pregunta no se podía usar la fórmula de B es igual a B sub 0 por seno del ángulo. Es que yo usé eso y en eso reemplacé el X, T, pero no me dio, entonces no, parece que no se hacía así. Sí, es así, así. Mira, voy a compartir pantalla. Estaba hablando al final, ¿no es cierto? Sí. De esto, mira. Es que yo la hice así, pero no me dio. Ah, te faltó el versor. Te faltó ese número. Ah, claro. ¿Ya? Ah, verdad. Calculaste el módulo, no calculaste B en Y. 250 seno de 5 es el módulo. ¿Ya? Ah, ya, verdad. Ya. Gracias.
¿Más preguntas? Ya, entonces, si no hay más dudas, lo dejamos hasta aquí. No hay más dudas, ya. Hasta luego. Bien, juventud, cuídense, que andan muchos coronavirus disfrazados ahora, hay hartos tipos. ¿eh? Así que mucho cuidado, cuiden a la familia y no se olviden que aquellos que quieren repetir la prueba A2 tienen que inscribirse. No se olviden. ¿ya? Vale. Bien, que pasen un buen fin de semana. Ya. Hasta luego, que estén bien. Chao, René. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.